Tendríamos que ver y tratar de elaborar estrategias de acción, tanto en las escuelas como en los equipos de salud, pero sobre todo en las escuelas porque la escuela sigue teniendo contacto con las chicas y con los chicos, aunque sea de manera virtual, y ver de qué manera poder que la educación sexual integral siga estando presente en las clases virtuales, en los Zooms, en las reuniones con los equipos docentes, porque los chicos tienen mucha más relación, por supuesto, con su escuela que con un equipo de salud, ¿verdad? Así que, bueno, me parece importantísimo que veamos la forma, tanto docentes como padres, madres, equipos de salud, de que la educación sexual integral esté realmente integrada a la nueva currícula, a estas nuevas formas de educación que hay en este momento, que estamos atravesados por la pandemia. No sabemos cuándo, en qué momento las clases van a volver a ser presenciales, pero sí tenemos que tener claro que la educación sexual integral no puede quedar afuera. Bueno, en relación al abuso, hay muchas definiciones en relación al abuso sexual infanto-juvenil. A mí me gusta hablar de que abuso sexual infantil se define como prácticas sexuales que pueden ser tocamientos, exposición de genitales, masturbación, violaciones, impuestas por un adulto independientemente de la forma en que se ejerza esa coerción. Puede ser a través de violencia física, puede ser a través de amenazas, puede ser a través de abuso de confianza. Es importante tener claro que la persona que abusa muchas veces, y si no la mayoría de las veces, es integrante del círculo familiar o del círculo de relaciones cercanas de las chicas y de los chicos. En general puede ser un amigo de la familia, puede ser un pariente que viene de visita, puede ser un docente, puede ser muchas veces un médico digamos, que asista a esta niña o este niño. Y hay algunas conductas específicas que hay que identificar en relación al abuso y que determinan que esto es o no es un abuso. Y esto es algo que se trabaja mucho en las escuelas con las chicas y con los chicos, porque a veces los chicos no toman conciencia real de lo que es un abuso. Por esto que decíamos antes, ¿no? Por la relación que a veces tienen con el abusador, eh, por esta cosa de confianza, muchas veces, sobre todo cuando son chicas o chicos chiquitos, esto es un secreto entre nosotros, esto es porque yo te quiero mucho, porque vos sos mi sobrina preferida, mi sobrino preferido. Hay muchos mecanismos de seducción, muchas veces para las niñas y para los niños, que los chicos a veces no toman real conciencia de que esto puede ser un abuso. Por ejemplo, obtención de material conteniendo escenas de abuso. Y la definición a veces de algunos organismos internacionales habla de escenas de pornografía. Yo personalmente considero que una escena sexual donde participa un niño o una niña no es una escena pornográfica, sino es una escena de abuso. Siempre que hay un niño o una niña involucrado en un acto sexual, ya sea de abuso o presuntamente consentido, nunca el consentimiento es real de una niña o un niño, no implica, para mí en lo personal, esta es una opinión personal, no implica un acto pornográfico, sino un acto de abuso. Tocar a los niños, a las niñas y a los adolescentes en sus genitales, pechos,
por encima de la ropa o por abajo de la ropa. Al revés, hacer que los niños o los niños toquen a los adultos por encima de la ropa o por abajo de la ropa. Contacto genital del adulto a la niña, al niño o al revés. Penetración, obviamente penetración vaginal, anal, con los dedos, con objetos, coito. Y otras expresiones de abuso como pueden ser mostrar escenas, sí, pornográficas, mostrar a las niñas o a los niños escenas de películas pornográficas, mostrar los genitales. Hay una infinidad de acciones que es importante que las chicas, los chicos y los adolescentes tengan claro cuáles son las situaciones por las que ellos no les gusta, no quieren pasar, y son situaciones abusivas. Hay diferentes modalidades de abuso sexual infanto-juvenil. Puede ser intrafamiliar, es la mayoría, aunque nos resulte un poco duro, pero los abusos, la mayor parte de los abusos son intrafamiliares. Muchas veces tenemos en el imaginario colectivo, cuando se habla de abuso intrafamiliar, se habla del padrastro. Y tenemos incorporado como esto que es el padrastro. Y sin embargo, fíjense ustedes que muchos de los abusos, si no la mayoría, son efectuados por el padre biológico. Puede ser extrafamiliar, puede ser alguien perteneciente al círculo de la familia, de los amigos, puede ser en la escuela, puede ser también en los servicios médicos. También muchas mujeres relatan que de grandes se dieron cuenta, por ejemplo, que iban con la mamá al médico o a la médica, la mamá se quedaba afuera, o iban solas y el médico las tocaba, y se dieron cuenta de que esto era un abuso recién de adultas, no lo habían internalizado como un abuso. Está bien que años atrás tampoco había educación sexual integral en las escuelas y muchas cosas las personas no las sabían o no las percibían como realmente eran. Otra forma de abuso sexual es la explotación sexual comercial. Cuando se habla, por ejemplo, de prostitución infantil, de prostitución de adolescentes, yo pertenezco a la corriente que no considera que haya prostitución sexual infantil o prostitución sexual o prostitución de adolescentes, sino abuso. Siempre que hay una niña o un niño, lo vuelvo a repetir, que está participando de un acto sexual, siempre que hay un adulto involucrado, una adulta involucrada, siempre es un abuso. Entonces este concepto también que está generalizado de prostitución infantil, no hay prostitución infantil, hay abuso de adultos contra niñas, niños. También la utilización de niñas, niños y adolescentes con fines pornográficos también está considerado un abuso. Muchas veces los chicos ni siquiera saben que son tomados como objetos para comercializar sus cuerpos. Y grooming también. El grooming también es una forma de abuso muy moderna, que no tiene muchos años, que hay especialistas que trabajan específicamente en este tema grooming. El groomer generalmente es alguien, es un adulto que disfraza su identidad con una identidad acorde a las personas de las que quiere abusar.
Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro, una chica de 14 años, entonces este groomer a veces toma una identidad femenina de otra chica de 14 años, de 15 años, se hacen amigos por Facebook, por Instagram o por algunos de estos medios de comunicación virtuales que existen, y empieza todo un círculo que no se cierra en 2 o 3 días, le lleva bastante tiempo, se hace amiga, se hace amiga de sus amigos, empieza a indagar en qué momento está sola esta chica, cuáles son sus costumbres, le cuenta, le inventa una historia de cómo vive, que vive con sus padres y que no la dejan salir, y a ella, entonces empieza a interiorizarse de toda la vida de esta chica. Hasta que llega un momento donde, bueno, le manda una foto en ropa interior, y le pide que le mande ella una foto de ropa interior, y bueno, y cada vez es más, hasta que, bueno, logra, muchas veces, logra que esta víctima le mande también fotos y escenas eróticas. A veces también a veces también llegan a la entrevista personal, donde seguramente también hay violaciones y abusos más personalizados. ¿Y qué ocurre? Cuando esta chica ya se siente incómoda, no quiere seguir participando, este groomer comienza la extorsión. Bueno, si vos no haces esto, yo voy a mostrar tus fotos, le voy a mostrar estas fotos que vos me mandaste a tu papá, a tu mamá, hasta que, bueno, en muchos de los casos, la chica realmente puede comunicarse con un adulto o con una adulta responsable que puede hacer que esto finalice. Pero lamentablemente se está viendo mucho en las escuelas, por ejemplo. Esto empieza con lo que se llama el sexting, ¿no? Que es mostrar imágenes en ropa interior o sin ropa, y que generalmente esto se hace entre los chicos, y que tiene una connotación muy diferente de cuando se hace con un adulto. Porque los chicos y las chicas hoy, con esto de que todo se muestra en las redes, a veces muestran, pero lo hacen con un par. Y no es lo mismo cuando estas situaciones suceden con un par, con otra chica de 14, con un chico de 14, que con un adulto. Esta sería otra de las formas de abuso, que van cambiando a veces a través de los tiempos, y con estas nuevas modernidades adquieren las situaciones de abuso, muchas veces adquieren las situaciones, las formas que estas nuevas formas de comunicación tenemos en la sociedad. Entonces, por eso un poco lo que me interesaba es que tengamos claro que las situaciones de abuso son siempre delictivas, que hay leyes que protegen a las niñas y a los niños y a los adolescentes, hay organismos que deben proteger a las niñas, los niños y los adolescentes, y lamentablemente no siempre, esto no tiene que ver con posturas político-partidarias, esto es, digamos, es anacrónico a nuestra cultura. Pensemos que recién en 1994 se sanciona en nuestro país, se incorpora a la Constitución la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. En el año 1989 se reúne en Ginebra la Convención Internacional por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y esta convención sanciona
un digesto de artículos de la ley de protección de niñas, niños y adolescentes, tomando a las niñas, a los niños y a los adolescentes como sujetos de derecho. Hasta ese momento no había ninguna ley que protegiera a las niñas, a los niños y los adolescentes como sujetos de derecho. En nuestro país existía lo que era la ley del patronato, donde, por ejemplo, una niña de 10 años que había sido abusada por algún integrante de su familia, era separada de su familia y puesta a disposición de un juez, lo que se llamaba un juez de menores. Entonces esta niña tenía que vivir como si fuera una delincuente, dando cuenta de cada vez que salía de su casa, cada vez que iba de vacaciones o lo que fuere, al juez, porque estaba bajo juez de menores. Esta ley, esto es una de las tantas aberraciones que tenía la ley de patronato. Esta ley 26061, que se incorpora a la Constitución, pero se sanciona recién en 2006, pensemos que no tenemos ni siquiera 15 años de la ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes, con lo que implica un cambio de paradigma en el pensamiento de los funcionarios, de la gente, de los docentes, de los equipos de salud, en cuanto a lo que es en cuanto a lo que son los derechos de niñas, niños y adolescentes, en cuanto a lo que es la autonomía y la autonomía progresiva de la que habla la ley. Entonces, por eso, desde la asociación nosotros trabajamos mucho con el tema de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y de que las chicos y los chicos conozcan la ley, conozcan los derechos que tienen, conozcan que tienen derecho a ser escuchadas y escuchados. Si vos querés, Esther, yo después puedo enviarte y, no sé, enviar a las personas que han participado algunas de las leyes de protección de niñas, niños y adolescentes para tenerlas, para que ustedes las tengan. En todo caso, no sé cómo podéis hacer, Esther, o las personas si se inscribieron, podemos mandar las leyes. Hay muchas leyes de protección de niñas, niños y adolescentes que en muchos casos no las conocemos. Mira, nosotros tenemos los correos y después nos pueden ir pidiendo por correo a proyectar, y nosotros les mandamos toda la documentación o lo que necesiten para que lo tengan ya directamente y puedan escucharte sin tener que andar anotando tanto. ¿Entendés? Sí, es muy importante tener en clara las leyes, no solamente la Ley de Educación Sexual Integral, la 26061, la Ley de Protección a las niñas al embarazo adolescente, la ley de protección de poder seguir con la escolaridad, la ley de interrupción de embarazo, la ley de aborto no punible, que también tienen que ver con los temas de abuso. Ahora vamos a ver algunas cuestiones donde también la ley de aborto no punible es importante. También me gustaría destacar, desde mi percepción, que el abuso no solo es abuso sexual, pero, digamos, tenemos como instaurada en la sociedad el castigo físico como forma de educación. Por suerte esto ahora está cambiando bastante, pero hasta no hace muchos años el castigo físico a una niña o un niño era visto como una forma más de educar. Y esto también es un abuso. No es un abuso sexual, pero también es un abuso. Y esto también lo tenemos que tener claro. Lo que pasa es que, bueno, daría para otro encuentro el tema
del maltrato físico y del maltrato psicológico a las niñas y a los niños, pero no deja de ser, lo que quiero que quede claro es que para mí no deja de ser también un abuso. Creo que también desde el sistema educativo, desde los sistemas de salud y desde los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes, se debe trabajar con estos temas. Hay ciertos protocolos a seguir en los casos donde hay una develación de un abuso o una sospecha de abuso. Nosotros como adultos tenemos por ley la obligación de denunciar cuando hay un caso de abuso. En el sistema educativo, en principio, si hay una develación, un niño o una niña le cuenta a su docente, a su preceptora, a una profesora, a un profesor que está siendo víctima de una situación de abuso, en principio el equipo docente, la docente, el docente que recibe esa denuncia, comunicar al organismo de protección de niñas, niños y adolescentes. En todas las provincias hay organismos de protección de niñas, niños y adolescentes, a nivel de nación también, por supuesto, y en general en la mayoría de los municipios también hay organismos de protección de niñas, niños y adolescentes. También se debe denunciar. Hay que, desde el sistema educativo también, las recomendaciones de UNICEF es el acompañamiento para el abordaje del embarazo forzado. Siempre estos embarazos, sobre todo en niñas, sobre todo en menores de 15 años, son embarazos de alto riesgo. La posibilidad de acceso a la ILE. Y en esto es importante tener claro la posibilidad de acceso a la interrupción legal del embarazo y tener en cuenta siempre, por ejemplo, que nos basamos en el fallo FAL. El fallo FAL fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2012, ante el caso de una chica que había sido abusada por su padrastro desde los 11 hasta los 15 años, queda embarazada, cuando le cuenta a su mamá que este embarazo era producto de una violación de su padrastro, la madre denuncia, pide la interrupción legal del embarazo. Bueno, no les voy a contar todos los vericuetos y todo lo que tuvo que pasar. Finalmente, un organismo de la provincia de Chubut aprueba la interrupción del embarazo y se realiza. ¿Qué sucede? Un funcionario apela esto, ya el aborto ya se había hecho, apela para que esto no quede como jurisprudencia. La Corte Suprema falla a favor de la interrupción del embarazo en caso de una violación, independientemente de la edad de la víctima, independientemente de la salud mental, porque todavía se estaba hablando de la violación. Por la ley de aborto no punible desde 1921 que hablaba de la violación de una mujer idiota, obviamente. Entonces, la Corte Suprema falla a favor de la interrupción del embarazo ante cualquier situación de violación de una mujer, independientemente de la edad, independientemente de su salud mental. Y otra de las cosas que también hay que tener en claro, que para que una mujer acceda, una mujer y sobre todo una niña, una adolescente, pueda acceder a una interrupción legal del embarazo, no se necesita hacer una denuncia. Con una declaración jurada donde diga que este embarazo es producto de una violación, es posible la interrupción legal del embarazo. Me parece que esto es algo que tenemos que saber. Esto es algo que la educación sexual integral también informa, no solamente a las niñas y a los niños, sino también a los equipos docentes.
Otra de las recomendaciones para el sistema educativo cuando hay una develación de un caso de abuso son la implementación de medidas educativas para la protección integral. Por ejemplo, si hay un embarazo, que haya regímenes de inasistencias para esta chica, que pueda seguir sus estudios en su casa, compensación de materias, etcétera, etcétera, de manera tal de que no se interrumpa su vida escolar a partir de seguir adelante con el embarazo en el caso de que lo quiera seguir. Y un seguimiento y un acompañamiento en este sentido de los equipos del sistema educativo. ¿Qué pasa cuando hay una sospecha? No hay una develación. La docente sospecha de que esta chica o este chico está siendo víctima de un abuso. Lo que se recomienda es la observación para la detección y el registro de actitudes, el registro de conductas, el registro de los síntomas que pueden presentar. Después vamos a hablar un poquito de los síntomas que presentan chicas y chicos que son abusados. También la comunicación al organismo de protección. A los organismos de protección, bueno, que hay una sospecha de que tal niña, tal niño pueda estar siendo víctima de abuso. También el acompañamiento para la atención integral. También el acompañamiento para el abordaje del embarazo forzado. Siempre, y hacemos hincapié en esto, los embarazos de estas niñas son embarazos de altísimo riesgo. Y también en relación a la denuncia tiene que ser intervenciones coordinadas y corresponsables. Y en esto existe la interrelación entre los organismos de protección y el sistema educativo en este caso. Por eso es tan significativo que haya leyes, como dice Marta, porque la ley es una parte, pero cambiar la conducta, cambiar algo milenario, donde la mujer ha callado, donde ni se dio cuenta o naturalizó el abuso, lleva mucho tiempo. Instalar esto en las escuelas, instalarlos en el aula, instalarlo en la mesa familiar, realmente convocar a que esto sea un tema que se hable. Yo cuando Marta hablaba de los adolescentes, pasa con la ida de los chicos, las jovencitas al ginecólogo. La mamá se queda afuera porque el ginecólogo le dice que se quede afuera, y muchas veces, yo he tenido que denunciar 2 veces por mis hijas, a ginecólogos que aprovechan la distancia de la madre de la realización, es decir, hay una especie de control que aparte de la protección amorosa tiene que estar en el video, en la visita a los médicos, en poder chequear esos cambios de actitud que tienen los chicos cuando están padeciendo algo que sienten que es malo. ¿Por qué malo? Porque ellos se sienten culpables. Yo tengo una paciente que me decía, sí, a mí me abusó mi hermano 10 años, pero yo era hipersexual. Es decir, no hay un reconocimiento de que el otro es el perverso. Por supuesto que los niños son sexuales, con la boca, el chupete, la cola, eso ya lo sabemos. Pero creer que el hermano abusó de ella 10 años, porque ella era hipersexual cuando tenía 3, cuando empezó el abuso, esto es terrible. Eso no se ha hablado, no ha podido contarlo a nadie, como la mayoría, porque en ese entonces, cuando son adultos ahora, esas cosas no se hablaban, porque temían que él muriera, que se matara la familia, como dice Marta, temía que el padre agarrara un chumbo y le pegara un tiro al tipo. Es decir, sabían que desataban un drama. Yo he tenido pacientes que se han ido de la casa sin haber dicho nunca a su madre lo que estaba pasando. Entonces, estas huellas que se pueden eliminar, pudiendo abrir ahora con esta nueva generación y empezar a hablar de esto, y realmente enseñarles, mostrarles las partes de su cuerpo,
que son de derechos, que tienen la protección de los padres, que ellos los van a escuchar, que hay canales fluidos donde puede hacer circular. Por eso es realmente una llave que abre y convierte en palabras algo que es muy importante, que hasta hace poco y en muchos casos todavía está callado. Bueno, acá hay otra pregunta. Estrategias para institución de calle. Estrategias, coincido con la presencia de la madre en la consulta ginecológica, pero la ley actual avala que niñas de 13 años tienen derecho a consultar solas, sin autorización y conocimiento de sus progenitores. Bueno, te dejo a vos, Marta. Y sí, a partir de los 13 años pueden ir a la consulta ginecológica, a cualquier consulta médica pueden ir a partir de los 13 años. En realidad, de lo que hablamos cuando hablamos de ESI, de lo que hablamos con las chicas y con los chicos, es a que puedan detectar estas situaciones de abuso, a veces de los equipos médicos. El sistema de salud también tiene algunas, digamos, algunas directivas en relación cuando hay una develación de una situación de abuso. En principio sí, el trato digno y respetuoso, confidencial, atención médica de urgencia, la evolución clínica, hacer un test de embarazo, la anticoncepción de emergencia, el acceso también, la posibilidad del acceso a la interrupción legal del embarazo en el caso de que haya, la profilaxis ante infecciones de transmisión sexual y VIH. También los equipos médicos deberían preservar los elementos probatorios que bueno, hay algunas directivas también, ¿no? De guardarlos en bolsas de papel madera, que pueden ser la ropa interior, algún objeto que la chica o el chico haya traído como prueba, y sobre todo la atención psicosocial de la niña, el niño o la adolescente. Y en relación a los sistemas de salud, yo creo que no solamente la ESI debería darse en escuelas a las niñas y a los niños, sino también algunos aspectos de la educación sexual integral, también trabajar con los equipos de salud. Yo trabajo en un programa de mejora de atención primaria. Hace un par de años, en una entrevista en un centro de salud, en un centro de atención primaria de una localidad del conurbano bonaerense, el director del centro de salud, contándonos todo lo que hacía el centro de salud y demás, entonces yo le pregunto si tenían muchos casos de embarazo adolescente, si trabajaban con el tema de embarazo adolescente, si había casos de solicitud de interrupción legal del embarazo. Y este médico me dice, no, tenemos algún par de casos, dice, tengo un caso de una chica de 12 años embarazada, pero no pidió ir, está contenta, la mamá vino con la mamá está contenta también. Le digo, ¿y el papá que es un noviecito? No, dice, del papá no saben nada. Entonces yo me quedé pensando, ¿no? Este médico no se le pasó por la cabeza que esta niña había sido víctima de un abuso. Una mamá que impide de alguna manera la palabra de la niña diciendo que ella está contenta con ese embarazo. A ver, ¿qué madre puede estar contenta con el embarazo de su hija de 12 años, aunque sea de su noviecito que vive al lado de la casa? ¿Qué es lo que dice una mamá? ¿Qué es lo que le dice al médico? Estos chicos que no saben lo que hacen, mire, doctor, y me quedó embarazada. Ninguna mamá está contenta de que su hija de 12 años quede embarazada. Pero a lo que voy es a la actitud del médico, que no se le pasó por la cabeza que esta niña podía haber sido víctima de un abuso. Él estaba convencido de lo que le dijo la mamá, que estaba contenta, y que la nena supuestamente, él no dijo que la nena estaba contenta, dijo que la mamá, que la nena aceptaba este embarazo. Entonces me parece que también con los equipos de salud hay que trabajar estos temas.
Otro tema importante que daría para otra charla es el tema de la discapacidad y el abuso. Las chicas y los chicos con algún tipo de discapacidad son muchas veces víctimas de abuso, porque son dependientes, porque muchas veces dependen de los adultos, a veces para higienizarse, a veces para movilizarse, a veces para poner en palabras. Yo les cuento algo, yo trabajé en 2 escuelas de sordos, el Airolo y el Mañasco, 2 escuelas que están en Devoto, y las docentes de esas escuelas nos decían que habían tenido casos de chicas abusadas. ¿Y qué pasaba? Fíjense ustedes, las chicas sordas que van a la consulta van generalmente con su mamá, que es quien traduce. Hay una ley que dice que en los hospitales debe haber un intérprete de señas. No siempre este intérprete de señas está. En los centros de atención primaria, en general, no hay un intérprete de señas. Es otra de las cosas con las que hay que trabajar. Por ejemplo, con los equipos de salud de los centros de atención primaria. Que si una ginecóloga, si una médica, si un médico recibe una niña o un niño sordo, pida al municipio un intérprete de señas para poder tener... ¿Se escucha? Porque había ruido. Para poder tener una entrevista con esta chica o con este chico que sea confidencial. Porque, por ejemplo, lo que nos decían las docentes de la escuela de sordos es que las chicas les contaban a ellas que habían sido abusadas por un pariente, por un familiar y demás, pero que en la consulta con la médica no lo podían decir porque estaba la madre, y la madre era la que traduce lo que la chica o el chico le estaba diciendo. Entonces no había confidencialidad, no había intimidad en la relación del equipo de salud, de esta médica, de esta ginecóloga o de la especialidad que fuera. Entonces son algunas pequeñas cosas que tenemos que empezar a tener en cuenta. Por ejemplo, en la consulta en los centros de atención primaria, que la ley no dice que en todos los centros de atención primaria haya un intérprete de señas, pero si una profesional, una ginecóloga, tiene una consulta de una chica que es sorda, bueno, que pida al municipio un intérprete de señas para poder tener una relación confidencial con su paciente. Hay algunas cuestiones que a veces no las pensamos hasta que alguien nos devela esta falla en los sistemas, ¿no? Para mí esto de cuando trabajé en el Airolo, para mí fue una novedad porque realmente no lo habíamos tenido en cuenta, esta falta de confidencialidad que puede haber entre una chica sorda y su médico o su médica, porque no hay un intérprete de lenguaje de sordos. ¿Tenías otra pregunta? ¿Me dijiste, Esther? Sí, sí. Acá hablaban con respecto a algo que mencionaste, que es cuando la familia se resiste a reconocer el abuso y no le cree. Bueno, de esto es lo que yo te hablo, de que surgieron las patologías, porque cuando el chico no confía en su capacidad de protección, pero tampoco el entorno le brinda el apoyo, es ahí donde queda la huella traumática. En todo, bueno, todas las mujeres alguna vez alguna situación de abuso ha vivido, pero si tiene un contexto que la preparó, va a la madre, le cuenta, el chico sabe que eso pasa. Yo trabajé mucho en especial y no se les enseña a los chicos. Yo trabajé mucho en Down. Entonces, ¿qué pasa? Ellos que son tan cariñosos, más de una vez aparecen situaciones donde quedan embarazadas por albañiles, vecinos, no importa quién, pero porque no tienen formación. Y yo insisto, es que la misma formación tiene que tener la familia, los docentes, los jueces, los médicos, los de la defensoría, porque si no los chicos quedan solos o revictimizados
donde le hacen contar una y otra vez lo que vivió, y de una manera tan dolorosa que termina siendo más tan abusador como el abusador. En una de las preguntas que hablaban de esto de la personalidad del abusador, generalmente es una personalidad muy seductora, que también seduce a la familia. Me lo llevo a tu nene, le compro, lo llevo, lo traigo. Entonces, la familia también siente un impacto, porque no solo abusó de su hijo, sino entonces ahí aparecen las resistencias, porque implican los compromisos emocionales que tiene que hacer esa familia para darse cuenta que no pudo cuidar a ese hijo de lo que le pasó, y eso genera mucha culpa. Una manera de la culpa es reparar, protegiendo, llevándolo, tratándolo, y otra es negarla, porque es tan fuerte la culpa que prefieres no saberlo. Entonces, el tema de trabajar con los niños, docentes, jueces, defensoría, médicos, políticos, diputados, senadores, porque una ley es un papel, pero llevarlo a la realidad implica mucho más que un papel. Es una convicción de que todos los adultos tenemos que proteger a los chicos, sea el lugar que ocupemos, el vecino, el tío, el abuelo, el maestro, todos. Esto yo lo hablaba con Marta, que muchas veces dicen, yo no soy política. Político es el que hace algo por la sociedad, no hace falta que tenga un partido político. Político es el que cuida de los niños, el que se preocupa por el otro, el que no mide si es sanguíneo o no el que está sufriendo. Muchas veces se revelan chicos muertos que han sido gritados, los vecinos sabían que estaban encerrados y no hablaron. Entonces, acá es la concientización del niño de reconocer sus derechos, los límites y lo que le corresponde, y del adulto de poder proteger y dar ese contexto amoroso que haga que el chico pueda dialogar. Yo será que los agarro grandes ya y todos no han tenido un contexto, si no, no llegarían tan dañados. Marta, queda muy poquito tiempo, me gustaría, les digo, esto va a ser grabado, lo vamos a poner en Facebook, en la página y en YouTube. Vamos a comunicarle a todos los que nos dejaron los correos, los documentos, les digo por si se corta lamentablemente, porque esto es un tema que da para mucho, podemos hacer un montón de otros encuentros también. Hay algunas preguntas que nos hicieron llegar que las vamos a tomar en otros conversatorios. La idea es seguir haciendo conversatorios sobre temas que hacen al sufrimiento de los niños o al sufrimiento de la familia, sobre todo en un momento como este, donde todos los movimientos regresivos empiezan a incrementarse con el tema de la pandemia. Esto ya lo hablé en otro conversatorio y ustedes lo pueden también tomar en YouTube, que es cómo las necesidades insatisfechas terminan violentando, provocando malestar o comportamientos regresivos. Marta, te doy la palabra si vas... Es una lástima que la verdad que esto Vamos da a para... hacer, si nos deja Zoom, estoy viendo que está presente Diana Silverman. Diana Silverman es la secretaria general de la Asociación Argentina de Educadoras y Educadores Sexuales, Hola Diana. También Diana trabaja mucho, Diana también es docente, además de educadora en sexualidad humana, y hemos trabajado mucho en escuelas con este tema. Volviendo un poquito al tema de la discapacidad, algo que vos decías, que no hay una real conciencia muchas veces en la sociedad de que las personas con discapacidad tienen una sexualidad activa, no está forcluida de su vida la sexualidad, entonces a veces no se toma. Y otra cosa que es también muy importante tener en cuenta es que para las familias es un abuso intrafamiliar, es muy fuerte, y a veces como mecanismo de defensa se pone una barrera que impide ver que esto está sucediendo. Esto sucede, el abuso intrafamiliar sucede en todos los estratos sociales, absolutamente todos los estratos sociales. Hay casos donde
las víctimas en algún momento de su vida se animan a denunciar. Hay casos famosos, el del juez de San Isidro, donde a partir de la denuncia de las hijas y de las nietas, perdón, de las nietas de este juez, operó que se diga a la familia. Hay parte de la familia que fueron abusadas también, pero no querían la denuncia. El profesor de dibujo que denunciaron los varones. Este es otro tema también interesante para charlar. Fíjense ustedes cómo vamos abriendo los temas y que dan para un montón de encuentros. Cómo el patriarcado ha operado también perjudicando a los varones, que los varones no denuncian situaciones de abuso. La denuncian a veces las mujeres a veces de grande lo cuentan. Un varón que fue abusado, que fue manoseado, que fue tocado, que fue penetrado, que fue abusado por otro adulto, en general no lo cuenta. No lo cuenta porque es descalificado por sus pares, porque esta cultura patriarcal ha hecho que esto tampoco se devele. Fíjense ustedes cómo también el patriarcado que nos ha perjudicado tanto a las mujeres también perjudica a los varones. Y esto es muy importante. Y es importante tener claro que esto no pasa solamente en sectores populares, que muchas veces los sectores populares son los que más denuncian. Lo mismo pasa muchas veces con las mujeres víctimas de maltrato, que bueno, son las que denuncian y a veces otras situaciones quedan más integradas al seno de la familia, porque bueno, porque había un dicho antes que se decía que los trapos sucios se lavan en casa, entonces muchas veces no se denuncia esto, pero tengamos en claro que esto no es patrimonio de un determinado estrato socioeconómico, sino de todos. Lamentablemente estas cosas suceden en todos los lugares, en todas las posibilidades socioeconómicas que tenga una familia. Es muy difícil en la familia poder aceptarlo. En general, lo que vemos nosotros, lo que hemos visto a lo largo de tantos años es que muchas veces se divide la familia entre quienes están de acuerdo con quienes denuncian y quienes no. Realmente se han fraccionado familias y se han separado familias. Conozco casos que ha sucedido esto, pero esto no tiene que ser un impedimento. Hay que denunciar, hay que creerles a los chicos. También hay que asesorarse de qué manera, por ejemplo, tanto los equipos escolares. Yo te voy a mandar un Power con las recomendaciones para que lo compartamos con todas y con todos, con algunas precisiones de cómo escuchar a un niño o a una niña que nos está contando esto, que nos está contando que está pasando por una situación de abuso. De qué manera escucharlo, qué es lo que no tenemos que preguntar, qué es lo que no tenemos que hacer, por ejemplo, que no tenemos que interrumpir, que tenemos que tomar nota de las palabras con las que las niñas o los niños nos están contando, de no repreguntar, de que no, como decías vos, Esther, que no se revictimice, que la chica o el chico tenga que contarlo a fulano, mengano, a sutano, que no haya terceras personas presentes, que buscar un adulto, una adulta confiable para que la niña o el niño o el adolescente pueda tener un apoyo familiar o un apoyo de alguien cercano. Hay un montón de recomendaciones que se hacen que en general nosotros no las sabemos, sino hay personas especialistas que nos dicen este tipo de cuestiones. Yo te lo voy a mandar, Esther, para que quien le interese le pueda llegar. Son recomendaciones de UNICEF, son recomendaciones de especialistas en este tema, de cómo... Lo que quería, dos cositas aportar. Muchas veces el modelo materno de sometimiento, que ha padecido agresiones, violencias, abusos sociales, corporales, mentales, también es un modelo
que hace que el chico también se inhiba para defenderse. Por eso es importante el empoderamiento de la mujer, y tiene mucho que ver, porque son el modelo que tiene de qué pasa cuando alguien interviene, cuando ella dice no. Eso por un lado. Y por otro lado, un trabajo que me parece fundamental es que las sensaciones se traduzcan en palabras. Estás triste, estás contento, ¿qué te pasa? Y la pregunta sea amplia, no persecutoria. ¿Qué hiciste? ¿Qué te dijo? Es decir, se llama la pregunta divergente. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Cómo hubo algún problema? ¿Querés contarme algo? La pregunta persecutoria inhibe, retrae. Lo mismo en el adolescente. ¿Qué te sacaste hoy? Te llamaron al frente. El ¿cómo estás? Hace que el chico pueda sentarse a hablar y también generar un espacio. La gente vive tan loca que va, viene, va, ahora paró con la pandemia, que es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Chao, a la miércoles. La pensión del gaucho, decía mi abuela. Entonces, cuando uno quiere generar un diálogo, tiene que estar ahí, tiene que darle ese tiempo para que el chico que primero está callado, luego empiece a hablar. Lleva tiempo hablar de los sentimientos. Es rápido hablar de las cosas, pero lleva tiempo hablar de los sentimientos. Yo digo esto porque esa es una actitud que se tiene que transmitir al adulto, porque no es la pregunta, ¿qué te hicieron? Yo me acuerdo un gran maestro para mí, que fue José Blecher, y él decía, hay que tener cara de ingenuidad táctica. Aunque venga a contarte algo terrible, y generalmente dicen a mis amigos les pasa, no dicen a ellos, ustedes cara de ingenuidad táctica, porque cuando ponen cara de horror, el chico se calla. Entonces, así digan, mirá, mi amiga se drogó, se tiró, cara de ingenuidad, y vamos, ¿qué te parece? ¿Y cómo lo ves? Hasta que el chico puede empezar a pensar sobre lo que está hablando. Esto es fundamental. Hay técnicas de comunicación que es para hablar con niños y hablar con adolescentes. ¿Me conectas el parlante? ¿Cómo es? ¿Se entiende esto que estoy hablando, Marta, o amplía un poquito el concepto de la comunicación, de cómo tiene que ser? Esa cosa tranquilizadora, esa cosa de que los adultos nos vamos a ocupar, tranquilízate. Esto es un tema que vamos nosotros a ver cómo te protegemos, cómo lo sacamos adelante. Y no sentir que se le bombardea. ¿Qué hiciste? ¿Seduciste? Pero vos, ¿para qué decir? Vos lo buscaste. Yo he tenido casos que la madre decía, ella lo buscó y tenía 11 años. Es decir, esta cosa de confiar y proteger, que también es un derecho de la niña. Proteger, contener, enseñarle sus derechos, poder realmente avalar sus sentimientos. Y esto es una, más que se lee, pero es una actitud. Por eso quiero marcarlo, porque es la actitud del interlocutor cuando está frente a un niño que está sufriendo algo y que no sabe cómo contarlo. Sí, lo importante, no sé cuántos minutos tenemos, Esther, lo importante es... Ya, dice 5 minutos 9, pero después dice actualizar, así que hasta donde nos dé. Es importante tener, digamos, la posibilidad del acompañamiento y que el acompañamiento no sea iatrogénico. Porque muchas veces con la mejor de las intenciones y sin culpabilizar, porque el caso que vos ponés, Esther, es un caso que es muy común, que se culpabiliza, pero a veces sin culpabilizar, a veces se hacen preguntas que inhiben la respuesta. Y esto, por la cara, como vos decís, la cara de horror que uno pone, entonces el chico o la chica siente que está, que es partícipe de algo terrible y no víctima de esto. Prestar atención también a algunos síntomas. Por ejemplo, chicos que sobre adaptaciones. Una de las
cosas que refieren las mujeres que han sido víctimas de maltrato, de abuso, es la despersonalización. Entonces lo que cuentan es que, bueno, yo lo que hacía era como que me corría, no era a mí a la que le estaba pasando esto. Y esto trae consecuencias terribles en la psiquis de una persona, ¿no? Esta despersonalización, la sobreadaptación al abuso, ver, por ejemplo, cuando un chico tiene conductas muy agresivas o autoagresivas, eh, obviamente embarazos en niñas menores de 15 años, también en mayores de 15 años pueden ser en líneas generales en menores de 15 años. La consulta tardía del embarazo, no han podido contarlo, no lo pueden contar porque muchas veces pasa esto que es un abuso intrafamiliar, ataques de angustia, total rechazo del embarazo, contradicciones cuando se detecta el embarazo, contradicciones en cuanto a quién es el cogestor de este embarazo. Que bueno, que fulano, que no sé, que ahí también prestar atención. En el caso de que el embarazo siga adelante, porque muchas veces las chicas quieren o se ven obligadas a estos embarazos forzados, hay algunos casos que han sido muy conocidos, por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no sé si ustedes se acuerdan, el caso de una chiquita de 11 años que estaba embarazada y creo que era, sí, 11 años tenía, estaba en el hospital Argerich, el jefe de gobierno de ese momento en la ciudad, Mauricio Macri, dio a publicidad el nombre de la niña y el lugar donde estaba, entonces empezaron los que en ese momento no se llamaban antiderechos, sino bueno, grupos evangélicos, atosigaron a la mamá, a la nena, la obligaron a seguir adelante con ese embarazo, la nena lloraba, decía que no sabía qué le pasaba, que no tenía idea de lo que le estaba pasando. Corrió alto riesgo la vida de esta niña que tenía 11 años con un embarazo. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones que son consecuencias, ¿no? No solo del abuso, sino de la revictimización de esta niña abusada. Martita, te quería decir lo siguiente. Hice un minuto y actualizar a Pro. Entramos de vuelta. Como quieran ustedes. ¿Están de acuerdo en seguir? Acá hay un aporte muy interesante. Sí. Que dice que los chicos muchas veces jugando demuestran todo el acto violatorio y eso Ahora no puedo tener. es un aporte que hace una de las participantes, porque los psicólogos de niños detectan y apoyan los diagnósticos no a través de la palabra, sino del juego. O sea, los dibujos, los juegos, hay muchos indicadores de la expresión artística que dan cuenta en las maneras de bailar, la manera de mover las caderas. Es decir, hay muchos indicadores que son corpóreos, que expresa el chico lo que le pasa con otros códigos.